y luego hacer este tipo de actividad. Pero entonces nos vamos a acordar que es una circunferencia. Para ustedes, ¿qué sería una circunferencia? ¿Qué sería una circunferencia para ustedes? Circunferencia. Círculo. Un círculo, muy bien, de ahí viene la palabra círculo, tienes toda la razón, Gabriela, círculo. Entonces, lógicamente, básicamente lo que vamos a hacer es sacarle el perímetro a quién? Al círculo. A un Y ahí, Una sino circunferencia. que en figuras geométricas como tal, ya de manera formal no se le llama círculo, sino se le llamaría circunferencia. ¿Listo? En este caso, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a sacar el perímetro de una circunferencia. Eso es lo que vamos a hacer, de un círculo, de un círculo. ¿Listo? Vamos a revisar. ¿Listo? Muy buenos días para las personas que acabaron de llegar. Espero que tengan un excelente día el día de hoy. Repito, para los que acabaron de llegar, hoy vamos a ver cómo sacarle el perímetro a una circunferencia. Entonces, la señorita Gabriela Bustos me dice, profe, si yo pregunté de dónde viene la circunferencia, Gabriela me decía, viene del círculo. Entonces, básicamente, visualicen un círculo y vamos a determinar cómo sería el perímetro de ese círculo. Entonces, escribimos como título, por favor, perímetro de una circunferencia. Esto es lo que vamos a escribir como título. Perímetro de una circunferencia. Circunferencia. Listo, muy bien. Listo. ¿Y ustedes cómo creen? Entonces vamos a dibujar. Voy a dibujar. Espérenme un momentico, arreglo todo esto. Voy a arreglar todo esto. Necesito compartir esto. Necesito compartir esto. Vamos a colocarle color. Vamos a colocarle vida a esto. Muy bien. Y entonces, la señorita Gabriela me dijo, profe, cuando hablamos de una circunferencia, estamos hablando de un círculo. Tiene todita la razón. Cuando nosotros estamos hablando de la circunferencia, estamos hablando de un círculo. Listo. Yo les hago una pregunta. Para hallar el perímetro de este círculo o de esta circunferencia, que también le podemos llamar circunferencia o círculo, le colocamos otro color, colocamos la amarillita. Listo, muy bien. Para sacarle el perímetro a este círculo o a esta circunferencia, es que realmente sí, el concepto formal es circunferencia. Para sacarle el perímetro a esto, niños, ¿ustedes qué creen que deben hacer? Como el anterior, en los polígonos regulares y irregulares que sumamos los lados y nos da el perímetro, ¿o ustedes qué dicen? ¿Sí? ¿Sería así? ¿Será que ahí hay lados? No, porque en sí no tiene lados. Muy bien, mi amor. Un círculo no tiene lados. Es continuo, una línea continua de manera circular. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos vamos a acordar cuáles eran los elementos de una circunferencia. Vamos a acordarnos. ¿Quién me dice cómo se llamaba la distancia entre un extremo y otro de una circunferencia? ¿Cómo creen que se llama? ¿Quién se acuerda? En lo que alcanzaron a ver de geometría en primaria hace como 2 añitos. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama de un lado al otro de una circunferencia? ¿Cómo creen que se llamaría? Diámetro. Diámetro, muy bien, mi amor. Una distancia entre un punto, entre un extremo y otro de una circunferencia, como lo acabo de decir Valentina, que es muy pila, la de Rionda Chinala, tiene toda la razón, se llama diámetro. Entonces, en este caso, la distancia que hay de un punto a otro se llama diámetro. ¿Y cómo creen que con qué letra matemática se representa? Si le pusiéramos una letra a ese diámetro, ¿qué creen que cuál sería la letra que la representaría? ¿Una qué? ¿D? Una D de diámetro, ¿no? Sentido común, una D de diámetro, ¿cierto? D de diámetro, muy bien. Excelente. Coloquémosle acá. Espérense, le voy a quitar esto para que no me lo borre. Muy bien. Ahora, hay otro elemento muy importante en una circunferencia que lo hemos escuchado muchísimo. En sus bicicletas lo hacen cuando se les daña una cosita que está en la rueda, que sería ¿cuál?
que viene desde el centro de la circunferencia. Profe, es el radio que sería, que sería piques 3,1416 por el radio. Ese no es el radio. Ahí ya vas a hallar el perímetro como tal, pero yo solamente estoy preguntando hasta el momento cuáles son los elementos. Y tienes toda la razón, Juan. Los elementos, uno de los elementos, o el elemento que me faltaba, sería el radio. Y el radio, como viene desde siempre, desde la mitad del círculo o de la circunferencia, el radio siempre va a venir desde la mitad de la circunferencia, o sea, desde acá, aquí, hasta que una línea o una línea recta hasta cualquier extremo de la circunferencia. Puede ser por acá, puede ser por acá, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser por aquí, puede ser en cualquier lado. ¿Y qué es lo más importante? Que el radio siempre va a tener la misma medida, siempre va a tener la misma medida. Esa medida, ese elemento que viene desde la mitad de la circunferencia hasta cualquier extremo, como lo acabo de decir Juan, que tiene toda la razón, se llama radio. O sea que tenemos dos elementos en una circunferencia. Sería el radio y sería el diámetro. Yo les hago una pregunta, a ver si me entendieron. Un ejemplo hipotético. Les voy a hacer una pregunta, a ver si me entendieron. Si yo les digo a ustedes... Profe, pero que yo sepa son más de dos elementos, es centro, radio, diámetro. No, pero me refiero para hallar el perímetro, Para hallar el perímetro, sí. lo único que se puede hacer solo con el diámetro. Lo único que nosotros vamos a utilizar es esto. Pero yo les hago una pregunta, ¿por qué es tan importante el radio? Por el diámetro, perdón. ¿Por qué es tan importante el diámetro? Ya les hago una pregunta. ¿Qué letra se representaría? Por una R. Realmente, para hallar el perímetro de una circunferencia, el único importante acá sería el radio, pero el diámetro nos importa mucho porque con el diámetro podemos hallar el radio. Un ejemplo hipotético. Si yo les digo a ustedes, un ejemplo hipotético, espérense que aquí hay gente que la tengo. Si yo les digo a ustedes que el diámetro equivale a un ejemplo así súper hipotético, de aquí a acá, hagamos un color más vistoso, que es este. Si el diámetro es igual a R a la 2. Equivale a 2 centímetros. A 2 centímetros. Yo les digo un ejemplo así, que el diámetro equivale a 2 centímetros. Diámetro, o sea, D, es igual a 2 centímetros. ¿Ustedes con esto pueden sacar el radio, sí o no? Sí. Con ese valor. Sí. Sí. ¿Cuánto sería? Radio equivale a un milímetro porque el radio es igual a... bueno, el diámetro es igual a R a la 2. No, esa no sería la conclusión que yo espero que me des. Mira, presta atención. ¿Cuál es mi pregunta? Yo les dije a ustedes, préstenme atención, yo les dije a ustedes que el diámetro es la distancia que hay acá, ¿cierto? Eso es el diámetro, ¿cierto que sí? Y el radio es la distancia que hay desde la mitad hasta cualquier lado, ¿cierto? Ese sería el radio. Desde la mitad, ¿cierto? Acá, hasta acá, ¿cierto? Esta también sería el radio, ¿cierto? Este sería el radio. Este sería el radio, ¿cierto? Y este sería el radio. O sea que si ustedes analizan, ¿qué análisis podrían tener? Que el radio es ¿qué? En distancia, en medidas, perdón, en medidas. Un centímetro. No, dime la conclusión, no me des resultados. Que el radio es igual a... Pues para mí lo lógico me parece, pues que si diámetro va de una esquina a la otra esquina, justo por la mitad, y radio va solo desde el centro hasta la otra esquina. Bájale primero el volumen. Que sería la circunferencia, sería la mitad. Básicamente lo que yo les estaba preguntando y quería que ustedes me dedujeran, si yo les digo a ustedes que diámetro es la distancia de acá a acá, y yo les pregunto que cuál es el radio, básicamente. Radio es la mitad de la distancia del diámetro. Básicamente sería que el diámetro sería la mitad de quién. El radio sería la mitad de quién, perdón. La mitad del diámetro. Del diámetro. Eso era lo que quería que ustedes me concluyeran. Que el radio sería la mitad del diámetro. Si yo acá les pongo a ustedes 2 centímetros, ¿cierto? Y les digo que ese es el diámetro, la distancia que hay acá a acá, y les digo que el radio puede tomar desde el centro siempre de la circunferencia, por acá o por acá, pero también por acá, pero también por acá, pero también por acá, que también por acá, que también por acá. O sea, siempre va a ser desde el centro hasta cualquier sentido de la circunferencia, sería el radio. Entonces, si yo les digo a ustedes que el diámetro es 2 centímetros,
básicamente, yo quería que ustedes me concluyeran de que el radio sería la mitad del diámetro. O sea, básicamente, desde la mitad hasta acá, mide ¿qué? 1 centímetro, como lo quería hacer, como me lo estaba diciendo Juan, pero yo quería que me lo concluyera de una manera más formal. Y acá, mide ¿qué? 1 centímetro. Básicamente, el radio, como me lo estaba diciendo Juan, es igual a 1 centímetro, pero quería que me concluyeran Siempre va a dar eso. es la mitad de quién. ¿El radio es la mitad de quién? ¿Otra vez más? Diámetro. El diámetro. El diámetro. Un ejemplo. Pero siempre va a dar eso. No, pues no siempre va a dar. No, porque Siempre depende va a del ser, no, ya. diámetro. Si el diámetro son 18 centímetros, pues el radio va a ser de 9. Un ejemplo. Michael, un ejemplo. Si yo te digo a ti que el diámetro no es 12, no es 2, sino 12. Juan, perdón, Michael, dime cuánto crees que sería el radio. 6, muy bien, excelente, porque te estoy diciendo que el radio es la mitad de ¿qué? Del diámetro. Y si yo te lo digo al contrario, un ejemplo, porque yo también les puedo decir al contrario, para que ustedes me saquen el diámetro. Si yo les digo a ustedes que el radio es la mitad del diámetro y yo les digo que el radio es igual a ¿cuántos centímetros? ¿Cuánto sería el diámetro? De manera lógica, con sentido común. De 2. ¿De 8? De 8, muy bien. Muy bien, Sebastián. ¿Por qué razón? Porque acá yo te estoy dando es el radio. Y si yo te digo que el diámetro, que el radio No, el es diámetro. la mitad del diámetro, entonces para hallar el diámetro, ¿qué tienes que hacer? No dividirlo entre 2, sino al contrario, ¿qué? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por 2. Por 2, muy bien. O sea que en este caso, para hallar ese diámetro que me dio 8, como lo dijo Sebastián, que tienes toda la razón, Sebastián, tuve que haberlo multiplicado por 2. ¿Entendido cómo sacamos si tenemos uno o sacamos el otro? Y si tenemos el otro, ¿cómo sacamos? Si tenemos el radio, ¿cómo sacamos el diámetro? Y si tenemos el diámetro, ¿cómo sacamos el radio? Es muy importante que ustedes entiendan este concepto porque a la hora de los problemas yo les puedo dar el diámetro y ustedes me tienen que hallar el radio, porque para hallar el perímetro como tal, ahorita lo vamos a ver, tenemos que tener el radio. El radio es el importante. Listo, jóvenes. Como ya les había dicho, tenemos radio y tenemos diámetro. Entonces, pero todavía no les he dicho cómo sacamos el perímetro de una circunferencia. Solamente hemos hablado de diámetro y de radio en una circunferencia, nada más. Entonces, ¿cómo sacamos el perímetro de una circunferencia? O básicamente, primero, ¿qué es el perímetro de una circunferencia? Es la longitud de la curva, o sea, de esto. Es la longitud de la curva. Ay, espérenme un segundito. Este es el perímetro de la circunferencia. Es la longitud. Espera, lo hago más bonito porque ahí quedó feo. Es la longitud de la curva. O sea, esta es la longitud de la curva. A la curva se refieren a esto. Ese es el perímetro de la circunferencia. La longitud de la curva delimitada, que delimita la circunferencia. Eso es el perímetro de la circunferencia. La longitud, perímetro de la circunferencia. En este caso, es la longitud de la curva. Es la longitud de la curva. Longitud de la curva. Que delimita la circunferencia. ¿Qué? Delimita la circunferencia. Delimita la circunferencia. Listo, muy bien. Entonces, básicamente es lo que está en negrito. Es lo que nosotros tenemos que hallar a la hora para poder hallar el perímetro de circunferencia. Como lo acabo de decir Juan, en un momento comenzando la clase, y como lo dijo Valentina, yo no puedo sumar lados porque esto no tiene lados, ¿cierto? Para hallar el perímetro esto no tiene lados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hallar el perímetro de esto? Pues súper sencillo. El perímetro de una circunferencia es una fórmula. Lo vamos a sacar mediante una fórmula. ¿Es una fórmula de quién? Vamos a revisar. Perímetro va a ser igual a la multiplicación de 2, siempre va a ser 2, por pi, ya les digo qué significa pi, todavía no les he dicho. Pi es una constante, multiplicado por el radio. ¿Listo? Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. 2
por pi multiplicado por el radio. Profe, ¿y qué es pi? Pi es una constante matemática que tiene que ver con las circunferencias. Y en la calculadora, ya les voy a mostrar, ¿están revisando la calculadora en este momento? ¿Sí? Mira. En este caso, pi es una constante matemática. Para sacar pi en una calculadora, ¿dónde está pi a la mitad? ¿Sí ven? Aquí está el símbolo, que es como una n, pero con una forma curva. Entonces, para revisar cuánto equivale esa constante matemática, colocamos aquí el shift. Y si ven, aquí ya sacamos pi, pero entonces pi tiene un valor específico. Pi es un número que en matemáticas se conoce como un número irracional. Eso es un pi, un número irracional. Es un número infinito que no es periódico. Es infinito, pero no periódico. Normalmente uno siempre aproxima este pi a 3,1415. Porque si ustedes ven, esto no tiene final. 3,1415 es lo que nosotros, o normalmente la gente aproxima acá a 3,1416, aproxima este 5 a un 6. Normalmente siempre los matemáticos lo utilizan como 3,1416. Entonces lo vamos a utilizar de esa manera. Entonces nosotros vamos a colocar que pi sería igual, eso es una constante matemática, pi es igual a 3,1416, un número decimal. 3,1416. A eso vamos a aproximar. Profe, una cosa. ¿Dime? Eso del perímetro no se podría hacer más fácil haciendo 3,14 por 2 centímetros. Eso es lo que voy a cambiar. Pero en vez de multiplicarlo por el radio, ¿qué eso daría? No, porque igual tú tienes que tener en cuenta el radio. Igual los 2 centímetros, en este caso, tú podrías dividirlo, porque, o sea, básicamente 2 centímetros, 2 por R sería la longitud del diámetro, pero es que depende del ejercicio, depende mucho del ejercicio. Como tal, la fórmula general para hallar el perímetro es esta. Listo, jóvenes, entonces, vamos a cambiar ese pi, lo vamos a cambiar por qué número. Perímetro es igual, ya voy a simplificar esta fórmula, Juan. Perímetro va a ser igual a ¿cuánto? A 2, ¿cierto? ¿Por qué? Por 3,1416. No vamos a colocar pi, vamos a quitar ese pi por 3,1416. Listo. Pero, dime, mi amor. Pero, pues no se reduciría más el espacio y sería mucho más sencillo demostrar con pi. Solo digo. Sí, pero no todo el mundo tiene la calculadora y adicionalmente a eso ustedes tienen que hacerme la multiplicación. 0 calculadora. ¿Listo? No usa calculadora. Ustedes acá, cuando hallen el perímetro una circunferencia, no van a utilizar calculadora, van a tener que hacer la multiplicación. ¿Quién me dice más bien, para que la fórmula me quede más sencilla, qué puedo multiplicar y que quede de una sola, como una constante? ¿Qué quiere decir? Un número que no cambia. 2 por pi, o sea, 2 por coma. Muy bien. 3,1416. Para que quede de una manera más sencilla. Vamos a multiplicar 3,1416 multiplicado por 2. Acordémonos que cuando hacemos una multiplicación con decimales, le quito los decimales, ¿cierto? Y multiplicó 31.416, multiplicado por ¿cuánto? Por 2. Por 2. Y eso me quedaría 12, llevo 1, ¿cierto? 2 por 1, 2. 3. Muy bien. 8, muy bien. 2, 6. 2 y 6, muy bien. ¿Corro cuántas cifras decimales hay? Acordémonos que cuando nosotros realizamos una multiplicación, revisamos cuántas cifras decimales hay para correr la coma. ¿Cuántas cifras decimales hay? Eso ya 4. 4. Profe, por eso se fue el mismo de esto que yo hice sin tener que multiplicarlo por el radio. De diámetro, tú me hablaste de diámetro, yo estoy multiplicando pi por 2. ¿Listo? Muy bien. O sea, que arreglando la fórmula, para que nos quede más sencilla, más fácil, mucho más fácil de trabajar, perímetro va a ser igual, la fórmula de perímetro es la que vamos a utilizar. P va a ser igual a ¿qué? Perímetro va a ser igual a 6,2832 multiplicados ¿con quién? Con el radio. El radio. Y eso es todo. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el perímetro de una circunferencia, esta que está acá al final. Pero aquí les estoy explicando de dónde sale. No es que la profesora se la haya inventado ni nada de eso. Básicamente la estoy sacando de la fórmula real para sacar
el perímetro de una circunferencia, sino que aquí la estamos arreglando de tal manera para que nos sea más sencilla y no nos sea tan tediosa de trabajar, porque la profesora no les va a permitir utilizar calculadora. Entonces, por favor, copian hasta ahí, si son tan amables, y ya explico un ejemplo. ¿Copian hasta ahí? Esa sería la fórmula que vamos a trabajar. 6,2832 multiplicado por el radio. Esta es la fórmula que nosotros vamos a trabajar para hallar el perímetro de una circunferencia. ¿Copian, por favor? Mientras que la profe llama lista. ¿Qué tendría que multiplicar si yo les digo que hallen el perímetro de una circunferencia con diámetro 6? Profesora, pues... Dime. Multiplicarlo por 3. ¿Qué tendrás que multiplicarlo por 3, mi amor? ¿Qué tendrías que multiplicar? Pues, el radio sería 3, ¿no? Sí, pero ¿qué tendrías que multiplicar? No. 3 por 2. No. Ya tienes la mitad de la respuesta, señorita. 3 ¿por qué? Profe, yo. Dime, Sebastián. 3 por 2 pi. No. Por 6. 2832. Para eso hicimos eso, para eso lo arreglamos. Ya no me digan 2pi porque ya Por lo eso, arreglamos. profesor, yo a decir. No, sí, mi amor, sí, tú sí, pero me refiero al Juan. No, ya no me tienen que decir 2pi porque ustedes no pueden utilizar calculadora. Ustedes van a tener que hacer la multiplicación de 6,28. Profesora, pues ya sabemos que pi equivale a 3,1416. 6,2832 multiplicado por 3. Y sabemos que da Multiplicado por 6,2832. Pila, muchachos, pila. Si ven que ustedes son obstinados, lo que es Juan y Juan Pablo son muy obstinados. Les acabé de arreglar la fórmula para que ustedes hicieran la multiplicación, porque ustedes tienen que en toda operación hacer la multiplicación escrita. Profesora, pues si hacemos la multiplicación escrita, pero ya sabemos que pi equivale a 3,1416. Entonces, en vez de escribir 3,1416, por tanto, hacemos el signo de pi y ponemos por el número, lo multiplicamos por el número. Juan, escucha, por favor te pido que me escuches. Básicamente yo te arreglé la fórmula para que tú ya dedujeras eso. Básicamente te multipliqué yo, ahorita te lo acabé de hacer, de multiplicar 2 por 3,1416. Ahí te arreglé la fórmula para que tú tengas que hacer la multiplicación de 6,2832 multiplicado por el radio. Por eso es que Tatiana tiene toda la razón. Sí, era Tatiana la niña que me estaba diciendo, cuando yo les dije a ustedes que si yo les doy un diámetro 6, tienen que solamente contestar lo que yo les pregunto, no se enreden y no lo hagan a su santa voluntad porque para eso yo los estoy orientando. Básicamente lo que yo les dije a ustedes era lo que tenían que contestarme era lo que yo ya había explicado ahorita. Primero que todo, de diámetro sacar el radio. Si les digo diámetro 6, divídanlo entre 2, daría 3, como lo dijo la señorita. Después de hacer eso, ahí sí, expresarlo con respecto a la constante que yo ya les generé, que sería 6,2832. Ya no me tienen que generar el pi porque yo ya les arreglé la fórmula para que ustedes me lo trabajen así. Y me lo tienen que trabajar así, la multiplicación de 6,2832 multiplicado por R. ¿Por qué? Porque ustedes no van a utilizar calculadora. Ustedes no pueden expresar el pi en la calculadora porque ustedes me tienen que hacer la multiplicación del radio con respecto al 6,2832 que lo saqué de la multiplicación de T2 por pi. ¿Entendido? Entonces, escuchen, que ustedes a veces no escuchan. ¿Ya terminaron de copiar? Ay, yo iba a llamar. Señora, me falta el día. Yo iba a llamar a lista. Se me olvidó llamar a lista. Listo, llamo a lista y ya continúo. A ver si alcanzo en los... Bueno, quedan 10 minutos. Michael, ¿me dices por favor presente? Si eres tan amable. Presente. Laura Valentina. Presente. Gracias. María Paula. María Paula. María Paula. María Paula no está. María Paula. María Paula Bernal. María Paula Bernal. María Paula.
María Paula Bernal. Listo, sigo. Santiago. Santiago. Presente. Gabriela. Presente. Juan Manuel. Presente. Gracias. María José. Presente. Gracias. En la circunferencia. Chirva. Presente. Gracias. Gracias. Díaz. Presente. Díaz ya. Camilo. Presente. Camilo. Gracias. Hernández. Dana. Presente. Gracias. Lisca. Presente. Gracias. López. 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 ¿Aquí alguien me escribió? López. López. No está. López Valentina. Listo. Melo. Presente. Gracias, Juan. Sofía. Presente. Gracias. Karen, Loren Sofía. Presente. Pinzón, Juan Pablo. Presente. Gracias. Puentes. Presente. Gracias. Ramírez. Presente. Nicolás. Presente. Sofía, también. Presente. Emily. Presente. Alex. Presente. Carla. Presente. Esteban. Esteban. Daniel Esteban Rosso. Daniel Esteban Rosso. ¿Listo? Silva. Profe, a mí Presente. no me llamaste. Ya ahorita te llamo. Silva. Torres. Presente. Torres. Presente. Bernardino Presente. y Gabriela. Listo. Gabriela, ahora sí contesta presente, ya te llamé. Listo, jóvenes. Vamos a hacer este único ejemplo que ya te había llamado. Listo. Profe, a mí no me llamaste. Por eso, a Gabriela Salazar, ya te había llamado. Pensé que... No, a ti no, a ti sí te llamé por presente, profe, es que no te escucho. Listo, muy bien. Me dicen, era lo que yo les estaba diciendo ahorita. Calcula la circunferencia cuyo diámetro es 3. O sea, el diámetro, el 12, perdón. 12, 3. El diámetro es 12. O sea que diámetro, ¿a cuánto equivale en este ejercicio? ¿Quién me dice, por favor? ¿Okay? De 12 centímetros. Diámetro, podemos colocar D es la representación abreviada de diámetro, 12 centímetros. Listo. Para hallar la longitud de la circunferencia, si me dicen hallar la longitud de la circunferencia, ¿qué me están pidiendo? Si me dicen hallar la longitud de la circunferencia. Para ustedes, ¿qué les están pidiendo acá? ¿Qué les estarían pidiendo acá? ¿Quién me dice, por favor? Si me dicen hallar la longitud de la circunferencia, ¿qué les estarían pidiendo? ¿El qué? La longitud. No. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Si me dicen hallar la longitud de la circunferencia, ¿qué es longitud para ustedes? Ahí lo dice, el concepto lo dice ahí. ¿Qué sería hallar la longitud? ¿Hallar el qué? Hallar la delimitada de las No, ¿cómo circunferencias. se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Abreviadamente. ¿El qué? ¿El qué, niños? El perímetro, el perímetro. Eso significa hallar la longitud de la circunferencia. La longitud de la circunferencia es hallar el perímetro, ¿o no? Esa es la longitud de la circunferencia.
Y para hallar ese perímetro, ¿qué necesito? ¿Quién me dice qué necesitaría? ¿El qué? ¿Qué necesito para hallar ese perímetro? ¿El qué? ¿Qué necesito? El radio. El radio, muy bien, Juan Pablo, muy bien, papá, muy bien, mi amor. ¿Y cómo hallo ese radio si solamente tengo el diámetro? ¿Cuánto sería ese radio? Según lo que yo ya les Es la expliqué. mitad de Es 12, la mitad. Entonces, ¿cuánto sería? que ¿Cuánto sería? 6. 6, muy bien. No Seis. tenemos que hacer tanto proceso, súper sencillo. Si el diámetro, que es la longitud de un punto a otro de una circunferencia, equivale a 12, yo ya sé que el radio es la mitad de esa longitud, que sería 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago, qué fórmula utilizo o qué parámetros utilizo para hallar el perímetro? Que es lo que me están pidiendo. Eso es lo que realmente me están pidiendo, el perímetro. ¿Qué hago? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Por favor. ¿Quién me dice? Se multiplica Sí. 12 por... Se multiplica 12 por pi. No, 12 por pi no. Yo ya lo dije cómo sería arreglado. 12 por 3, 14 y 16. No. 12 por 6,2832. Gracias. Muy amable. 12. En este caso no sería 12, sería 6,2832 multiplicado, porque lo vamos a hacer es con el radio, no con el diámetro, Juan. Con el radio. 6,2832 multiplicado con el radio, que sería ¿cuánto? 6 centímetros. 6 centímetros. Nosotros lo hacemos es con el radio, no con el diámetro. ¿Listo? Muy bien. Así establecimos la fórmula para hallar el perímetro. Los vamos a hacer es con el radio, no con el diámetro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la multiplicación aquí, que es de qué? Quitamos las comas. Si quito las comas, ¿qué tendría que multiplicar? Por favor, ¿me pueden decir? Profe, creo que da 30. No, cero calculadora, cero No, calculadora. profe, estoy intentando decir A ver, al número decimal, ¿qué le tengo que quitar? ¿Las qué? las La comas. coma. Comas. Conteste lo que les pregunta, Ala. Ya Da les 62.832. 62.832. Muy bien, Juan. 62.832. ¿Multiplicado por cuánto? Por 6. Por 6. Son Por 6. 37. Espera, Juan, que la estoy haciendo poco a poco, porfa. 6 por 2, 12, llevo una, ¿cierto? 6 por 3, 18 y una 19, llevo una, ¿cierto? 6 por 8, 48 y una 49. 9, llevo 4, ¿cierto? Ay, se me fue acá. Digo, no. 6 por 2. 12. ¿Y 4 que llevaba? ¿Cuánto me da eso? ¿Me pueden decir? 16. 16. 16. 6 y llevo una, ¿cierto? 36. Y 6 Y por... una 37. Muy bien, excelente. Excelente, 37. Excelente, muy bien. Ahora, ¿cuántas veces tengo que correr la coma? Acordémonos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas veces tengo que correr la coma si hay 4 cifras decimales después de la coma del número decimal? 3, No, 3 4. 4. Aquí hay 4. 3, O profe. sea, son 37, Entonces, aquí yo tengo que correr la coma 4 veces. Son 4 veces, no 3. Son 4. 6.992. Acá voy a correr la coma y aquí sería 37,6.992. 2, ¿cierto? Vamos a correr la coma. Espérense que lo voy a poner el número. Profe, 7, que es 37, Esperen, ya. Espérate que tengo que hacerlo de la corrida de la coma. Entonces aquí sería 1. Que me queda más feo. Me toca como que ajustar. 2, 3 y 4. O sea que la coma quedaría acá. O sea, como lo acabo de decir Juan Pablo, que tienes toda la razón, Juan Pablo. 7. La respuesta del perímetro sería ¿cuánto? 69.902. La respuesta del 37, perímetro sería 37,692. ¿Qué unidades me pueden decir, por favor? Centímetros. Ay, perdón, escribí mayúsculas. Ay, Dios, ¿por qué me escriben mayúsculas? Y así se hace. Obligatorio. ¿Qué es obligatorio? Hacerlo con el radio. Es obligatorio hacerlo con el radio. Y con la multiplicación con la constante que yo ya establecí,
de la multiplicación de... Profe, ¿por qué hay que hacerlo con el radio y no se puede hacer con el perímetro? Sí se puede hacer. Con el diámetro, perdón. Establezco, Juan, con el radio, porque la fórmula real es con el radio. Entonces, por favor, hazlo como yo lo estoy pidiendo, si me haces el favor. ¿Listo? Entonces, y eso es todo. No se preocupe que ya la próxima semana hago más ejemplos de eso y comenzamos a hacer una actividad. ¿Listo? Que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana en matemáticas. Que estén muy bien. Chao, profe. Por favor, copian esto. Chao, Si profe. son amables, por favor, sobre todo la fórmula ya arreglada. La de 6,20 Chao, profe. multiplicado con el radio. Por favor. ¿Listo? Que estén muy bien. No, profe. Tengan un excelente día. Chao, profe.